¿Qué tal? Bienvenidos a Más Allá de la Noticia. El tema de hoy, los retos de la salud mental ante la nueva normalidad. La implementación de la nueva normalidad plantea retos para todos los sectores de la población, desde las industrias y el sector económico hasta la atención a la salud mental y los efectos emocionales que ha ocasionado la pandemia del COVID-19 en el mundo. Especialistas en salud mental alertan que ante las nuevas formas de relacionarse y retomar la vida diaria, la incertidumbre ante la pandemia del COVID-19, el constante bombardeo de información y las medidas implementadas por los gobiernos podrían ocasionar traumas, tensiones, desconfianza, intolerancia e irritabilidad entre la población. Tanto el gobierno federal como el estatal, además de instituciones educativas, han abierto líneas de emergencia para atender a personas con problemas emocionales derivados de la pandemia, pero para algunos especialistas esto no ha sido suficiente. Pero ¿cuáles son los retos de la salud mental ante la nueva normalidad? ¿Qué efectos tendrá esta nueva etapa en la pandemia y qué políticas públicas deben implementarse? Son los temas que ponemos sobre la mesa aquí en Más Allá de la Noticia. Derivado de la pandemia del COVID-19 en México, la Secretaría de Salud Federal puso a disposición de la población un apartado de salud mental en el sitio coronavirus.gov.mx/salud-mental y el teléfono de la línea de la vida 800-911-2000, en donde personal especializado atiende cualquier crisis emocional y orienta a los usuarios sobre los servicios a los que debe acudir en caso de que lo requiera. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 450 millones de personas sufren algún trastorno mental, es decir, 1 de cada 4 familias tiene al menos un miembro afectado. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa de opinión y de análisis. Con el gusto de siempre les saluda Rocío Gutiérrez, quien estará a lo largo de estos minutos ya en compañía de nuestros analistas en esta mesa virtual para abordar un tema que sin duda es importante. Hemos hablado mucho de esta nueva normalidad para el tema principalmente de salud y para el tema principalmente también de economía. Pero ¿qué hay con la salud emocional y la salud mental? Vivimos en Aguascalientes, en un estado en el que nos han colocado por mucho tiempo, durante muchos años, en los primeros lugares a nivel nacional con el mayor índice de suicidios. Por otro lado, hemos hablado en muchas ocasiones respecto a cómo se están sobrellevando desde el sector salud estos temas de la salud mental y qué es lo que ocurre en Aguascalientes para tener tantos casos como estos de depresión, ansiedad, bipolaridad, entre otros. Bueno, ¿qué pasa ahora en estos momentos cuando estamos sobresaturados de información, cuando estamos en medio de una crisis económica, cuando no sabemos exactamente a qué nos vamos a enfrentar, cuando nos están diciendo ya nada va a ser como antes? O sea, ¿esto qué genera en la mente de las personas? Hay quienes tienen ese criterio para decir no es algo que me guste, pero lo puedo sobrellevar. Pero hay otras personas que realmente no, incluso el propio entorno en el que van a vivir a partir de ahora también será distinto y esto generará pues mayores problemas. ¿Qué se está haciendo realmente? Si están enfocando como se debería todos estos programas, porque sí escuchamos por parte de universidades, por parte de gobierno federal, estatal, municipal, los DIFs han salido también, el sector salud, desde desarrollo social, han implementado estas líneas de emergencia para aquellos que sientan la necesidad en cuanto a su salud mental de tener que hablar con alguien o tener que cuestionar qué hago en ese momento. ¿Realmente van a funcionar? Bueno, para hablar de estos temas, quiero dar la bienvenida. Nos acompaña en esta mesa virtual Francisco Pedrosa, director de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud Estatal. Bienvenido siempre, Francisco. Bueno. Te escuchamos ahí perfecto. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. También está con nosotros Aurelio Coronado, director general del Instituto de Ciencia Aplicada y expresidente del Colegio de Psicólogos de Aguascalientes. Aurelio, bienvenido. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Y me da muchísimo gusto saludar a Octavio Maza Díaz Cortés, quien es doctor en Estudios Sociales y catedrático en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenido siempre, Octavio. Buenos días, gracias por la invitación. A ver, si te parece, Aurelio, iniciamos contigo para dar ese contexto.
¿realmente a qué nos vamos a enfrentar o a qué nos estamos enfrentando ya cuando ya el tema o el discurso es nueva normalidad? ¿Qué puede generar en la mente o qué está generando en la mente no solamente de aquellos que ya venían arrastrando enfermedades emocionales o psicológicas, sino para toda la población? Yo creo que llamarle nueva normalidad para la mayoría va a ser buenas noticias, muy, muy buenas noticias. La normalidad anterior ya estaba generando muchísimos problemas. Yo creo que es algo que se tiene que, si se fijan, estamos ante un discurso de continuar lo que se estaba haciendo y sobre todo aquellos que dicen, bueno, es que la economía es tan importante que pongamos en riesgo la salud, ¿no? Porque es, digamos, lo que articula la sociedad y es que hay que regresar. Si se fijan un poco, ese es como el discurso que está ahorita sucediendo a partir de la caída del petróleo y a partir, obviamente, de las pérdidas económicas que ha habido. Y por el otro lado hay quien dice, bueno, pero nosotros ¿qué? También contamos, ¿no? Y entonces, esta es la polaridad que se está discutiendo en este momento. A mí me parece, incluso la palabra crisis que estamos viviendo es una oportunidad de cambio. O sea, no podemos pensar que nuestra aspiración será regresar a lo anterior. Pensemos los problemas de alimentación, de hacinamiento, de pobreza, de violencia, de demanda de hiperproductividad, de simulación de que todo está bien. Pues eso nunca, estamos en esta crisis precisamente por un déficit en derechos humanos relacionados con la salud, relacionados con las decisiones en las políticas públicas en muchos niveles. Yo entiendo que ahora se está diciendo, bueno, una nueva normalidad, y eso parece como negativo. Pues en realidad para la mayoría de las personas una normalidad, si eso involucra un cambio para tener condiciones más equitativas, pues es lo mejor que puede suceder. Pero ¿no crees, Aurelio, que esta nueva normalidad sea más de lo que ya teníamos antes? Claro. O sea, que se hubiese magnificado esos problemas de los que ya Claro. veníamos arrastrando o hundiéndonos. Ese es el problema. El problema es que estamos en eso. Si las soluciones, si las políticas públicas van a ser exactamente lo mismo de antes, pues entonces precisamente esta nueva normalidad será una nueva normalidad, pero cínica, ¿no? Es decir, lo anterior estaba mal y ahora vamos a ser muy cínicos porque vamos a seguir haciendo lo que ya vimos que no está funcionando y luego ante una crisis, recesión económica y problemas de derechos humanos. Entonces, en concreto, estamos ante un momento muy importante para tomar decisiones de real cambio ante una nueva sociedad que ya estaba a punto de explotar y que, bueno, ahora estamos precisamente ante algo que nos da una idea precisamente global de que el problema no es solamente regional, sino que la visión que debemos de tener es internacional. Debemos de dejar estas políticas públicas regionalistas, que aquí en Aguascalientes, no, hay que integrarnos a la sociedad porque es un problema mundial lo que estamos viendo. Claro, porque me recordé a aquello que decía el presidente y que fue bastante polémico cuando decía que esto nos había caído como anillo al dedo. Sí. No quiere decir que nos caiga como anillo al dedo, pero sí puede ser como un momento para ese cambio que tú mencionas, pero ¿en qué puntos específicamente? A ver, por ejemplo, pensemos todas las pandemias, los grandes problemas, los cataclismos que ha habido en la historia de la humanidad siempre ha tenido que ver con tomar una decisión, ¿no? Por ejemplo, hubo un terremoto muy importante en el siglo XVII en Lisboa, en Portugal, en donde el terremoto hubo maremoto y todo el asunto, y hubo una decisión entre la decisión de la iglesia de decir, oigan, lo que tenemos que hacer es portarnos mejor porque esto es un castigo de Dios, y los administradores públicos dijeron, no, ¿cuál castigo de Dios? Lo que tenemos que hacer es darle más a la gente que menos tiene, prepararnos por si vuelve a suceder. Y esto cambió las políticas públicas del mundo porque precisamente ganaron los administradores públicos, porque antes precisamente realmente pues el poder público político estaba subyugado por la iglesia. Estamos en un momento determinado, estamos exactamente en la misma discusión, ¿qué es lo más importante, la economía o la salud? Esto es una falsa dicotomía. En concreto, tenemos que superar el discurso de la salud mental para empezar a hablar de un bienestar psicosocial, de salud psicosocial, que no tiene que ver con que la gente le eche más ganas, con que hable por teléfono con personas para que lo relajen o le ayuden, sino porque cambien sus condiciones reales de vida, la precariedad en la que estamos viviendo o que están viviendo muchísimas personas. Esa es lo que les va a dar más salud, no tener mejores herramientas mentales para enfrentar la realidad. Eso es, digamos, ese es el gran cambio que tendríamos que hacer. Mejor alimentación, mejor sentido comunitario, espacios dignos, políticas públicas que incluyan a todos y a todas. Para allá tendríamos que ir. No regresar al asunto de, pues vaya esta terapia.
Y en Aguascalientes, ¿consideras que se están tomando las medidas necesarias justo para esto que mencionas en materia, por supuesto, de salud mental? En ningún lado. Seguimos con el discurso clínico, seguimos con el discurso de la atención inmediata, pero, a ver, hay que pensar que es un problema de presupuesto, es un problema de la estructura gubernamental. Se sigue pensando en la salud mental como un elemento dentro de todas las cosas. Es más importante, pues, Contraloría, es más importante Secretaría de Recaudaciones, son más importantes muchísimas cosas, es más importante que regresemos a trabajar todos en Nissan, es más importante todas esas cosas que realmente el bienestar de las personas. Es un tema de recursos, es un tema que se tiene que replantear políticas públicas. Por ejemplo, ahora lo que sucedió con esta pandemia es que algunos recursos, por ejemplo, Subsemun, Fortasec, que se utilizan para la prevención social de la violencia, que de todas maneras se utilizaban de manera inadecuada, y hay mucha investigación por parte de México Evalúa al respecto, se empezaron a utilizar para comprar o para afrontar la pandemia. Y hay un estudio ahora que dice, bueno, cada municipio hizo lo que le dio su regalada gana con ese dinero, pero en realidad es una improvisación en políticas públicas pensado en un mundo anterior que ya vimos que no funciona porque no alcanza para todos y todas. En realidad no se está haciendo en ningún lado. Lo ligo esto para preguntar al doctor Francisco Pedrosa, quien es el director de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud aquí en Aguascalientes. ¿Qué hay con el tema del presupuesto que menciona Aurelio? ¿Se incrementó el presupuesto en medio de esta pandemia, sobre todo para afrontar aquellos retos que se vienen y que ya han comenzado a verse? Adelante, doctor, ¿nos escucha? Sí, ¿me escuchan? Sí, ya, perfecto, adelante. Buenos días. Bien, lo que menciona Aurelio yo creo que es muy importante. Tenemos que tener políticas públicas integrales, no mediáticas y no que no solo se enfocalicen en un solo aspecto, sino tenemos que tener una integralidad en las políticas públicas, específicamente en el área de salud mental. Nosotros, antes de la crisis del coronavirus, todo el mundo se ha vivido una crisis de salud mental. Existen muchos problemas de salud mental, depresión, estrés, ansiedad, que claramente la humanidad y las personas cada día están viviendo y cada día nos estamos entrando en un mundo muy competitivo que nos lleva a problemas de salud mental. La parte del coronavirus, nos hizo fijarnos en otros aspectos del área de la salud mental. En todo el mundo se ha visto que hay dos problemas que se generan a partir de lo que fue la pandemia, o de lo que es la pandemia, y a partir de lo que es el confinamiento. No tenemos que perder de vista estas dos partes. La pandemia, el miedo al contagio, el miedo a contagiar a los otros, y el confinamiento, el aislamiento social, la violencia, el consumo de sustancias. Es decir, son problemas que se han venido incrementando y ya la literatura mundial nos hace referencia de problemas de depresión, estrés, ansiedad, estrés postraumático, en grupos vulnerables, personas que ya tenían problemas de salud mental, en estos momentos se exacerbaron, y hay otras personas que no tienen de salud mental y claramente están teniendo este tipo de situación. El trabajo tiene que ser integral. Desde el gobierno del Estado estamos trabajando de manera coordinada con todas las instancias, está cultura, está deporte, está juventud, está el Instituto de la Mujer, es decir, está el desarrollo integral de la familia, es decir, tratamos de trabajar de manera integral. Los problemas de salud mental, la atención o el tratamiento que se le debe dar, estoy de acuerdo, no debe de ser totalmente clínico, sino tenemos que revertir esta pirámide de atención en el tercer nivel, atención en el segundo nivel, incrementar más nuestra atención en el primer nivel, y claramente la salud comunitaria es donde debemos enfocarnos. A ver, pero hay esta parte importante que mencionaba, es mucho un tema de recursos, de presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto con el que cuenta salud mental? Y si ya están viendo esa readecuación presupuestal ante esta nueva realidad que también tendrá la salud mental en Aguascalientes y en el mundo entero. Claro, mira, ahorita de presupuesto estamos hablando que recibimos lo mismo del año pasado. Desafortunadamente sí quiero mencionar lo que recibíamos por parte de la Federación se redujo en más del 50% precisamente para la atención de las adicciones. Este sí nos mete en un severo problema. ¿Por qué? Porque estábamos recibiendo aproximadamente 16, 17 millones y ahorita vamos a recibir solo 13 millones en total de parte del Estado
y de parte de la Federación. Donde recibimos una reducción sí fue por parte del gobierno federal. Tratamos de saber qué estaba pasando, por qué había esta reducción. Bueno, no tenemos respuestas muy claras de la reducción que tenemos para hacer frente a la prevención de las adicciones y del suicidio. O sea, no solo no hay más, sino que hay menos. Hay menos por parte de la Federación. Estamos trabajando en diferentes talleres, incluso el día de mañana ya tengo un taller en el ámbito a nivel nacional sobre prevención de adicciones y prevención de suicidio, y claramente este punto lo vamos a poner sobre la mesa, la reducción en el presupuesto. No podemos hacer más cosas con menos dinero. Si acaso podemos hacer lo que ya estábamos haciendo ya de manera en años anteriores, claro, encontrar algunas áreas de oportunidad y mejorarlas, pero sí se requiere un mayor presupuesto para poder hacer una atención de manera integral. A ver, permítanme hacer una breve pausa y regresamos. ¿Realmente estamos preparándonos para lo que se viene en materia de salud mental? ¿Realmente Aguascalientes sabe, en medio de lo que estamos, no solamente en Aguascalientes, lo decíamos a nivel mundial, pero Aguascalientes tendrá que ver por su gente? ¿Y qué se está haciendo en estos momentos? O si ya se están preparando, sabiendo que no van a tener esa misma cantidad de recursos federales, si habrá en esa readecuación presupuestal de gobierno estatal también una partida no solamente para apoyar con créditos y financiamiento a las empresas, sino para apoyar a todas estas personas que van a tener problemas o que ya están teniendo problemas severos, emocionales, mentales, y que van a derivar en una problemática mayor a la que ya teníamos en la antigua normalidad. 9:17, permítame hacer una breve pausa y ya volvemos. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Más Allá de la Noticia. De opinión y de análisis, el tema que estamos abordando, los retos de la salud mental ante la nueva normalidad. En la mesa virtual nos acompañan el doctor Francisco Pedrosa, director de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud Estatal, Aurelio Coronado, director general en el Instituto de Ciencia Aplicada y expresidente del Colegio de Psicólogos en Aguascalientes, y Octavio Maza Díaz Cortés, quien es doctor en Estudios Sociales y catedrático en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Octavio, si te parece, vamos contigo con este punto que lo ha señalado bastante en algunas otras mesas. Pero el tema de esa nueva normalidad para los trabajadores, en donde se van a enfrentar a una mayor competencia por un empleo, nada más en 2 meses en Aguascalientes, estamos hablando del mes de marzo y el mes de abril, se perdieron 10,000 empleos. Esto también genera una depresión o ansiedad, el no saber en qué se va a trabajar. Muchas de las empresas van a estar cerrando incluso algunos puestos porque ya no van a tener la misma capacidad. Entonces, se van a enfrentar a un desempleo y a una mayor competencia cuando estén buscando alguna oportunidad. ¿Qué va a generar o qué genera esto de manera social? Sí, cuando estaba pensando en cómo empezar este diálogo, se me ocurría que una buena pregunta era centrarnos en cuál es la nueva normalidad. Y tal vez esto que tú estás diciendo es la nueva normalidad. El Banco Mundial acaba de hacer un cálculo de que hay un decrecimiento para México del 10%. Este es el cálculo más grande del decrecimiento que habíamos siquiera proyectado. Se está calculando que vamos a tener 12 millones de nuevos pobres después de la pandemia. Uh-huh. Estamos hablando entonces de datos que son alarmantes. Y de aquí yo creo que viene la pregunta. La nueva normalidad implica que hablemos de un regreso. Este regreso sería para los que pudimos detenernos en el trabajo. O sea, hay otros que no hicieron pausa. Y si siquiera pudiéramos pensar en un regreso, la pregunta sería ¿a qué y a dónde vamos a regresar y cómo? Pareciera ser que tenemos una urgencia de decir que regresamos algo, y creo que mis colegas lo manejaban de manera excelente, ¿no? Es decir, tenemos claro todos los problemas que había en la sociedad, el exceso de productividad, la ansiedad que nos provoca el trabajo, la falta de él. La gran pregunta que seguiría es ¿a qué vamos a regresar
y si tenemos algún margen de acción para mejorar todo esto que nos está pasando. Nos queda claro que lo que nos ha mostrado la pandemia son muchos problemas que ya existían. La enorme desigualdad en México, los problemas con el sistema de salud, este quiebre del Estado social, es decir, no habría hospitales suficientes para atender a los enfermos. Y yo pondría también el acento en algo, la confianza que no tenemos a quienes nos gobiernan. No tenemos claro cuántos enfermos hay, se debate si el método que se usó para medir es el adecuado o no. Esto nos genera un problema, porque si los datos no son precisos, entonces la gente no sabe si se debe tomar en serio o no la pandemia, si ya es momento de salir. Y yo creo que para un grueso de la población, la condición que es psicosocial o sociopsicológica es la incertidumbre. No sabemos qué viene. Tenemos datos y tal vez tenemos datos que en muchas ocasiones son contradictorios. Es decir, finalmente no sabemos qué va a pasar con el resto de nuestra vida. Corremos el riesgo, yo diría que el más grave es que regresemos a un mundo donde casi no hubiera pasado nada. Tal vez que haya un cierto número de más pobres, etcétera, pero que en general quede igual. A lo que apunta es a que los datos económicos nos muestran que estaríamos con un empeoramiento de las condiciones. Y esto pone, yo creo que un acento en algo que ya dejaba ver Aurelio hace un momentito, en la necesidad de políticas públicas que atiendan el problema económico, el problema de la violencia, los problemas sociales que se van a derivar de esto. Ahora, entonces estamos hablando de que esta es una nueva normalidad, o al menos la que se prevé. Mayor número de pobres, más desigualdad, personas ansiosas o con esta ansiedad de no saber hacia dónde mover sus nuevas vidas o sus vidas, tal vez para algunos dirán más miserables que las que tenían antes, o con más desigualdad que la que tenían antes, lo que mencionábamos hace unos momentos. Aquí el tema, a ver, Aurelio, lo has mencionado en múltiples ocasiones y me parece que es importante el señalar si esas políticas públicas, que tú dices, a mí ya hasta me fastidia decir política pública, pero así lo han llamado, están realmente o se pueden realmente encaminar con este presupuesto que se ha recortado por parte de la Federación y que el gobierno no ha readecuado al menos para este año. Aurelio, ¿nos escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ahí estamos perfectos. Ok. El tema sería lo que hemos hecho por lo regular son programas sociales o programas de salud mental. Un programa es pues el de la telefonía, el de ir a dar talleres o dar a lo mejor psicoterapia. Una política pública sería a partir de una estructuración de los recursos de diferentes dependencias, pero que tengan una transversalidad. Por ejemplo, esta transversalidad sería, vamos a cuidar el derecho a las personas a la salud mental, por ejemplo. En concreto, la salud mental está enraizada en todos los problemas que ha mencionado tanto Paco como Octavio, el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, de la marginación, y eso tiene que ver con diferentes instituciones. El asunto es que las instituciones tienen agendas que tienen que ver con, pues específicamente, poner una nueva fábrica que ayude a anunciar más empleos, dar asistencia con despensas a no sé qué cosa. Entonces, una política pública supone la participación de varios niveles de la sociedad, ¿no? Expertos y expertas de las universidades, obviamente, sociedad civil organizada, la población, etcétera, el gobernante, las autoridades, para que se organicen y digan, porque el tema es ese, ¿quién está decidiendo qué es la nueva normalidad? La nueva normalidad la está decidiendo otra vez de manera vertical quienes están suponiendo que así se debe dirigir el Estado, el país y la ciudad. Pero entonces, cuando hablamos de políticas públicas, tiene esa implicación, que pasemos de que exista un departamento a que haya una organización, a que digamos, a ver, vamos a ver, ¿por qué no decidimos todos qué es la nueva normalidad? Ese es el problema.
El problema es que sigue siendo otra vez, y yo creo que para allá va apuntando todo, que la nueva normalidad será la vieja normalidad, pero con cinismo. Y eso será insostenible, de verdad. Ya sería insostenible ver otra vez, porque lo que va a suceder es una brecha de desigualdad. Es decir, los lujos van a seguir existiendo, el Uber Eats va a seguir existiendo todas las cosas que nos dan gusto, pero quienes las sostienen van a vivir todavía peor. Y esto es es el peor escenario. Entonces, en concreto, lo que se tendría que hacer es organizarnos en foros, se llama consultas participativas, se llaman programas participativos, se llaman presupuestos participativos, que son prácticas de buen gobierno y de construcción de ciudadanía que existen desde hace mucho tiempo, pero que se han ido olvidando porque de pronto como que el asunto fue, bueno, pues hagamos gobierno a los 80, y ya es hora de cambiar otra vez eso, porque si no lo hacemos de verdad, lo que está apuntando Octavio, creo que, es una realidad inescapable, no nos podemos hacer para ningún lado. Esa pobreza va a tener que ver con todos y todas. El problema es que, otra vez, la gente que vive en vulnerabilidad económica es invisible. Octavio, nos levantas la mano, adelante. Sí, quizá uno de los debates centrales a los que nos deberíamos enfocar es cuál es el papel del Estado. A mí me llama mucho la atención uno de los documentos que quizá nos reflejan más lo que está pasando en México y en América Latina, es el informe que hace unos días presentó la CEPAL, y dice, tenemos que regresar al Estado social. Esto que se perdió, con ese término que es tan manoseado, que es el neoliberalismo, que no se ha ido, sigue presente. Claro. Es decir, si no tenemos un Estado fuerte que pueda administrar la recuperación, no va a haber recuperación. Y aquí no es ser en exceso materialista, pero necesitamos un Estado con recursos para que no empecemos a ver a las instituciones de salud, a las instituciones educativas, sin recursos para solucionar los problemas. Necesitamos primero que el Estado tenga recursos. Lo que estamos viendo es un Estado al punto de la quiebra, y esto nos va a llevar a que quiebren instituciones de salud, instituciones de atención emocional, psicológica, las propias empresas, y quizá por ahí es donde está apuntando esta nueva normalidad. A ver, permítanme hacer una breve pausa y regresamos con este punto. ¿Por qué tendría que ser una prioridad para los gobiernos el tema de la salud mental? Sobre todo esto que se vienen para enfrentarlo en esta nueva normalidad de la que todos estamos hablando. Pero ¿por qué tendría que ser indispensable? ¿Por qué tendría que ser incluso uno de sus recursos prioritarios? Y no se ve así. Permítame hacer una breve pausa y regresamos con más. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Más Allá de la Noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis, los temas que estamos abordando, los retos de la salud mental ante esta nueva normalidad. ¿A qué nos vamos a enfrentar o a qué nos estamos enfrentando? Sobre todo ahora que estamos viviendo y estamos escuchando constantemente que estamos entrando a una nueva normalidad. Pero para muchos esta nueva normalidad no fue para mejorar, sino que es una nueva normalidad que los deja con más pobreza, que los deja sin empleo, que los deja sin oportunidades, que los deja con una gran competencia para los empleos, y todo esto estamos realmente, lo decíamos antes de irnos a la pausa, preparados para lo que se viene. Quiero decir que en esta mesa virtual está Francisco Pedrosa, quien es director de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, Aurelio Coronado, director general en el Instituto de Ciencia Aplicada y expresidente del Colegio de Psicólogos en Aguascalientes, y Octavio Maza, quien es doctor en Estudios Sociales y catedrático en la UA. Nos levantaba la mano antes de irnos a la pausa el doctor Francisco Pedrosa. Me gustaría también preguntarle, aprovechando, doctor, ¿cuál ha sido hasta este momento la cifra que han tenido ustedes tal vez de llamadas en búsqueda de atención en medio de este confinamiento o de esta característica de salud que también nos obligó pues a quedarnos encerrados, o con algunas otras situaciones de emocionales y de ansiedad, por supuesto? Pero también el otro punto que decíamos, ¿qué va a pasar con los suicidios, en donde Aguascalientes se mantiene entre los primeros lugares? ¿Qué ha pasado con estas cifras en estos últimos meses? Claro.
Mira, es muy importante mencionar, como mencionaba Octavio hace un momento, qué es lo que tendríamos que centrarnos ante esta nueva realidad o a esta nueva normalidad. Yo creo que serían muchísimos puntos, muchísimas aristas las que tendríamos que ir revisando sobre esta nueva normalidad. Ya lo han mencionado, las políticas públicas que se tienen, bueno, son directrices de los gobiernos para poder determinar ciertas acciones y revertir a los problemas o incrementar acciones de tipo social que favorezcan a la mayoría de la población o a la población en su totalidad. Nosotros tenemos políticas públicas muy claras en el área de salud mental que guían nuestros esfuerzos. Una de ellas es, por ejemplo, revertir la saturación en los terceros y segundos niveles de atención de la salud mental y hacer más atención, más tamizajes, más identificación oportuna de estos problemas de salud mental en el primer nivel de atención y en la comunidad. Otra de las cosas, bueno, es importante, como tú mencionas, uno de los tamizajes que tenemos, una de las formas que tenemos para poder identificar problemas de salud mental es a partir de la línea Vive. Y a partir del 4 de enero de este año se instaló un chatbot en Facebook en donde hacemos tamizajes de manera general a la población. En términos generales, esto nos ha incrementado bastante el número de llamadas que tenemos a la línea Vive. En agosto de 2018 se instaló el servicio de la línea Vive y en promedio se estaban atendiendo 300 llamadas a la semana. A partir de que se dio a conocer el programa estatal contra el suicidio, que fue en septiembre del año pasado, el número de llamadas se incrementó, se duplicó, un poquito más del doble, llegando a 700, 800 llamadas al mes. A partir de que se dio a conocer el chatbot, nuevamente se duplica el número de llamadas que tenemos a la línea Vive y en este año empezamos con 1.500, 1.300 y a partir ahora de la pandemia del coronavirus, que también integramos diferentes instrumentos de evaluación referentes a problemas de salud mental derivados del coronavirus, hemos incrementado el número de llamadas hasta 2.000 llamadas al mes. No 2.000 al mes a partir de la pandemia. Sí, no todas estas llamadas están relacionadas directamente con el coronavirus. Esta es una línea de atención para todos los problemas de salud mental. Hemos hecho un ejercicio por tener claridad en los números. Esa es otra de nuestras políticas, nuestras directrices que seguían, tener información clara y oportuna de los problemas de salud mental y de los tamizajes que tenemos en el Estado. Y ahorita tenemos, a partir de que se inició el Programa Nacional de Sana Distancia, hemos tenido 400 llamadas relacionadas específicamente por la pandemia del coronavirus o el aislamiento. O sea, de las 2.400 sí están relacionadas con el aislamiento por la pandemia. Con el aislamiento, okay. Exactamente. Ahora, y a partir de estas llamadas, bueno, se hace la identificación oportuna. En ocasiones, una llamada es necesario y un consejo terapéutico en el momento es suficiente para poder salir de la crisis de ansiedad que se puede estar viviendo. Pero en otras ocasiones no es suficiente. Se requiere la canalización psicoterapéutica. Y ese es otro rubro que hemos estado trabajando, la atención en línea, la telepsicología. La telepsicología es una área que, bueno, desde hace más de 10 años se ha venido trabajando, pero que no le habíamos tomado interés. Afortunadamente, bueno, esta pandemia del coronavirus, afortunadamente nos hizo explorar otras formas de llevar a cabo psicoterapia y estamos llevando a cabo telepsicología ahorita a partir de medios digitales, plataformas digitales, etcétera, para la atención a la población. A ver, doctor, y en tema de suicidios, ¿qué nos dicen las cifras de los que se han registrado durante estos meses a partir de marzo, abril y lo que va de mayo respecto a cifras de otros años? Exactamente, mira, te puedo hablar de manera directa con lo que vivimos de enero a mayo del año pasado. Aquí tenemos una reducción del 3%, es decir, nuestro objetivo del programa Ponte Vivo lo estamos cumpliendo. Tenemos nuestras cifras actuales de este año, se relacionan con las cifras que teníamos hace 5 años, el número de muertes por suicidio. Por ejemplo, sí, en enero tuvimos un incremento, tuvimos 20 muertes por suicidio, pero afortunadamente con las diferentes acciones y a partir del chatbot y los tamizajes que hemos estado realizando, en el mes de febrero tuvimos una reducción a 9 muertes por suicidio, en marzo tuvimos 10 muertes por suicidio, y hemos mantenido 15 muertes en el mes de abril
y ahorita estamos por debajo también de otros años en el mes de mayo. Es decir, ¿Abril 15 me decía? Abril 15, que tuvimos el año pasado 17, por ejemplo, en referencia específicamente con el año anterior, 2019. Entonces sí hemos estado realizando diferentes acciones que se han visto reflejadas tanto en el número de intentos como el número de muertes. De estas muertes por suicidio, a partir de que se inició la pandemia del coronavirus, no tenemos una relación directa aún cuántas están referenciadas a esta situación. Necesitamos hacer los trabajos necesarios para poder identificar si tenemos relación con la pandemia del coronavirus en el Estado. Se ha visto en otras partes del mundo que sí las hay, incluso en otras partes de México que sí hay muertes por suicidio relacionadas con la pandemia del coronavirus. Ya lo decías hace unos momentos, Aurelio, esto tendrá que ser integral. Pero ¿qué tanto funciona o no tener estas líneas que fueron como que los principales programas que se lanzaron luego de que se dio a conocer esto de la pandemia, el confinamiento, y entonces todos sacaron sus líneas psicológicas o de atención psicológica, pero no es algo integral y es algo incluso hasta temporal? Funciona, como dices, y como estamos discutiendo, si es parte de una política pública, es decir, si es parte de un programa general. Igual las campañas. Por ejemplo, una campaña, las campañas, por ejemplo, asociadas a la salud mental, en específico al suicidio, tienen que ser parte de, primero, tienen que ser estratificadas, es decir, no puede haber una campaña para todos y todas. Eso sí no existe en marketing y obviamente tampoco existe en salud mental. Una campaña que nos diga a todos, esto es lo que estamos haciendo, eso nunca ha funcionado, pero se tendría que estratificar y ir a objetivos específicos. Las líneas telefónicas pues funcionan, por ejemplo, sobre todo en países en donde hay pues el 80, el 85% de alcance de Internet. En Aguascalientes estamos en el 60% más o menos de la gente que puede tener Internet, y la gente que tiene Facebook y esas otras plataformas tampoco es el mismo. Es decir, funciona para la clase media, baja, media y pues a lo mejor de ahí para arriba, ¿no? Y en concreto, el asunto es que siempre, o sea, estamos hablando aquí de salud mental. Yo lo que quisiera es que empezáramos a pensar en temas de salud psicosocial, porque entonces involucramos a otras personas. El problema, voy a tomar el ejemplo del suicidio. Pensamos en el suicidio como un problema de salud mental, y hay que pensar que en nuestros estados, en México, es un problema también de violencia. Está muy asociada a la violencia, incluso desde cómo se reporta. Recordemos que hay un subregistro de feminicidios, infanticidios, porque los agresores lo que hacen es que simulan suicidios ante la dificultad y ante la incapacidad muchas veces de hacer investigaciones adecuadas para poder determinar que no fue un suicidio. En Aguascalientes tenemos casos como estos que se han acreditado y van a seguir sucediendo. Entonces, mientras nosotros sigamos psicologizando, medicalizando los problemas o individualizando para que nos comprendamos, ese va a seguir siendo el problema. Hay una serie de factores. Entonces, el tema es que se burocratiza la política pública, porque entonces, pues a mí me toca esto y yo hago esto y lo veo con esta mirada. Y entonces hay otra persona que le toca esto a otro y lo ve con esta mirada. El asunto de transversalizar precisamente es que veamos la complejidad del problema y no es como lo que a mí me toca, sino lo que se debería de hacer. Entonces, en concreto, obviamente es mucho mejor que haya una línea telefónica que no la haya. Obviamente es mucho mejor que haya una campaña que no exista. El asunto es, ¿podemos todos y todas irnos a un modelo de gobierno que ciudadanice este tipo de decisiones, que se base en evidencia científica y que priorice el bienestar por encima de la producción? Ese es el gran cuestionamiento, porque si se fijan, muchas de las veces hablamos de la economía como si fuera un dios o fuera una bestia, que entonces decide solo las cosas, ¿no? Así de, no, pues es que se tiene que producir porque hay que ir a rendirle tributo. No nos podríamos organizar, no se podría organizar del punto de vista, bueno, hay muchas formas en las que se están intentando hacer, pero poco a lo que voy es que el discurso que tenemos en Aguascalientes pues sigue siendo muy local, muy regional, y estamos tratando de hacer lo que se puede. De verdad, yo lo entiendo, los servidores públicos trabajan muchísimo y están sobrepasados en la mayoría de lo que está sucediendo, y siempre hay como este discurso de las cosas van bien, van más o menos. Ya será insostenible de la idea de decir que las cosas van bien y van más o menos. En nuestros estados particularmente siempre se dice, es que Aguascalientes está en los primeros lugares. Tú googlea Aguascalientes, siempre está en los primeros lugares. Pues de México, ¿no? Y evidentemente en México estamos por debajo de muchos estándares de calidad de vida.
Entonces pensemos, por eso hace ratito hacía la pregunta, ¿por qué salud mental sería tan importante? Porque si lo pensamos desde el punto de vista de derechos humanos, incluye muchas otras cosas, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho al acceso a la justicia, el derecho a una dignidad, a una vivienda digna, es decir, tendríamos que articular las demás instituciones para que, si entendemos lo demás, esto queda así. Pero si lo aislamos y solamente le estamos dando desde el punto de vista individual, pues estamos cayendo en la simulación. A ver, permítanme hacer una breve pausa, la última de esta hora, y regresamos con más. ...88.7 FM... la estación que da las noticias. Ya regresamos para seguir poniendo... Esta mesa de opinión y de análisis, el tema que estamos abordando, los retos de la salud mental ante la nueva normalidad. Es ya esta recta final. Nada más, antes de irnos con las conclusiones, me gustaría darle lectura a algunos de los mensajes que nos estuvieron llegando. Dice, buenos días, Rocío. La nueva normalidad, no, es la triste realidad que se venía escondiendo o tapándose y que la pandemia sacó a flote, las instituciones sin recursos para atender las demandas del pueblo, un país quebrado, sin dirección social, sin políticas públicas, enfocado solamente en el tema económico o neoliberal, olvidándose de la gente. Saludos. Otro más dice, a ver, si la sociedad fuera inteligente, estudiada, se le puede preguntar, pero no somos una sociedad letrada, no podemos opinar sobre algo que no sabemos. Nuestras soluciones como sociedad es que me dé el gobierno. Pocos somos los que queremos trabajar para obtener un sueldo y así una mejor calidad de vida. A ver, si les parece, vamos con las conclusiones. Adelante, Octavio Maza. A mí me parece muy buena este comentario. Yo lo tomaría como una provocación, en el mejor sentido de la palabra. A mí yo estoy percibiendo que los sujetos estamos sometidos a muchos discursos. Lo dividiría así de manera muy rápida entre el discurso político, que puede ser el debate entre el gobierno y la oposición, pero también un discurso político que tiene muchos sentidos, que son las famosas fake news. Uh-huh. A mí me parece que tendríamos que hacer una mesa especial para preguntarnos lo que cada persona está creyendo de la pandemia. ¿Es o no es una amenaza? ¿Qué nos significa esto? Enganchado con algo que ya comentábamos hace un momentito en la pausa, esta necesidad de salir. Pero ante la amenaza hay una reacción que dice, no tenemos la amenaza. Y esto nos está generando tomar decisiones que son muy peligrosas. Entonces, quizá vendría el momento, y estos programas son relevantes en ese sentido, en rescatar el discurso más informado. Es decir, no pensar que todo se arregla con sentido común, que lo arreglas desde los médicos se quejan de que a veces prefieres un té a ir al médico, que prefieres platicar con alguien que no es especialista antes de ir al psicólogo, pero esto nos lleva a que se estén tomando decisiones mal informadas. Yo diría que no es que no sea una sociedad inteligente, sino que es una sociedad sometida a demasiada información, y esto es realmente un reto para todos los que nos dedicamos al trabajo académico, a la administración pública, a la atención científica, yo diría. No, nos quedaron cuestión de segunditos, si les parece 15 segundos y 15 segundos. Adelante, doctor Pedrosa. Quedó muy... Yo creo que algo que nos faltó mencionar, que este regreso paulatino no es un permiso para salir a la calle y realizar todas las actividades como las veníamos realizando normalmente. Tenemos que tener todas las precauciones posibles para evitar contagiarnos del coronavirus. Aquí es importante, la nueva realidad es la que estamos viviendo, la nueva normalidad es que no existe vacuna, no existe tratamiento para el coronavirus y podemos contagiarnos y podemos contagiar a las personas de grupos vulnerables. Esto es la nueva normalidad. Tenemos que tener mucha claridad y mucha conciencia de que podemos salir a la calle solo actividades esenciales, solo actividades permitidas y con el uso de cubrebocas, con el lavado de manos, con el saludo no de mano ni de beso. Es decir, esta es la nueva normalidad que tenemos hasta que no se tenga una nueva una vacuna o un tratamiento. Nos vas a tener que disculpar, ya no alcanzamos con estas conclusiones, pero de verdad muchísimas gracias. Aurelio Coronado, Octavio Maza y Francisco Pedrosa, bienvenidos siempre, muchísimas gracias. Nos despedimos, muy buenos días. Al tercer tono vivo.